esta conferencia es para que nosotros empecemos a conocer nuestra cultura, porque muchos no la conocemos. No conocemos la antropología y la cultura realista. Medio hemos leído por ahí la relación de Michoacán, pero hoy con el maestro vamos a iniciar, yo así lo digo, ¿verdad? Iniciar, porque a veces es necesario conocer nuestra cultura. Entonces, lo dejo con el maestro, ¿verdad? Para que les pongamos atención. Nacho Stoyanovich, buenas tardes, mi nombre es David Linares Tapia, soy de San Jerónimo Pacheco, del lado norte del lago de Pátzcuaro. Yo agradezco mucho a Maestro Jorge que me dio la invitación. Conozco a varias personas que están aquí presentes, amigos, gracias. Y bueno, pues yo voy a tratar de dar una breve plática, una charla de lo que son o es el pueblo purépecha. Alguien me preguntó en una ocasión que por qué, si me quieres dejar así, venía corriendo y yo a responder. Me preguntaba por qué el purépecha. Yo le decía que cuando yo veía libros de información, todo era de los mayas, de los aztecas. Yo decía, ¿y los purés qué hicieron o qué? Porque no hay absolutamente nada, muy poco. Y bueno, yo traté y me dediqué a hacer investigación del pueblo purépecha. Espero les agrade. Bueno, pues yo quise poner ahí la imagen de ustedes del lienzo de Xucutacato o Xiquilán, donde está efectivamente Urúpara. Y bueno, pues vamos a hablar de los purés. Voy a tratar de avanzar lo más pronto que se pueda. Todos los que tengan forma de anotar preguntas, sí me gustaría que lo hicieran, lo que de alguna manera quede duda. Y bueno, pues vamos a iniciar este tema diciéndoles que yo encontré la llegada de los purépechas al lado del norte. En este río Gila, que está al norte de México y que llega a Phoenix, Arizona, donde un grupo de chichimecas, de náhuatl, llegaron a este río, que este río Gila hace 4 ríos. Y lógicamente, el concepto en náhuatl es At, y el número 4 en náhuatl es Nahui. Entonces, cuando surge esos 4 ríos se llama náhuatl. Desde ahí descendieron algunas personas que venían lógicamente buscando su lugar, y que ahí se celebra el primer Juricuerquinchicua, el año nuevo purépecha, en Phoenix, dado a que Phoenix significa el ave fénix, es donde se quemó el primer fuego nuevo, por eso se le llama Phoenix. Ahí viene, así viene, gracias. Y lógicamente llegan a un lugar donde ya venía el colibrí como la deidad, el Tsiun. El Tsiun es colibrí, de ahí el nombre de Tsiunza, Sinsunza, que ahorita van a identificar, y que lógicamente tenían la deidad del colibrí. Llegan a ese lugar que los cronistas o los que sí saben de esto, que son los arqueólogos y antropólogos, ellos dicen que se llama Tamanchan, pero yo les decía, es Maximan, Tanin, Katam, Tam, Acha, los 4 señores. Entonces llegan ahí, llegan en este espacio, y de ahí lógicamente inicia otra vez el camino hacia el centro. Y después me encuentro con la salida de Perú, que también en el Perú lógicamente encontré una peregrinación del hermano Eduardo Ruiz, que es de aquí, que era de aquí,
él escribió un libro que me hizo recordar muchas cosas. Una vez le pedí a un muchacho de aquí que conocí en el Año Nuevo que si me regalaba un libro de Eduardo Ruiz, y me dijo, ¿eso para qué? Esa es novela. Y me acordé yo de Troya, cuando a Troya hace el antropólogo alemán que escribe Troya, lo hace en forma de novela, pero ese alemán antropólogo tomó literalmente esa novela de dónde estaba ubicado Troya y efectivamente encuentra tesoros de Troya. Yo me acordé de eso y lógicamente empecé a ver que en Perú hay un lugar como Paracas, los de arriba, hay lugar como Guanamuco, donde dan la vuelta, hay lugar de Huaraz, la raíz, dices, wow. Entonces lógicamente teníamos descendencia de alguna tribu de por ahí, y que lógicamente donde se entrenaban los militares, que es allá arriba donde dice Tumbis, muchachos, era el campo de entrenamiento militar. Y bueno, arriba o abajo, que ojalá no tuviéramos tiempo de descifrarlo más hasta donde llegan de Huetamo, Huetamo, vámonos los cuatro, Maximantanin Catam, Jahuetamo, es decir, vámonos los cuatro señores, o Jahuetamo, vámonos cada quien por su lado. Cuando llegan por Huetamo, efectivamente penetran al estado de Michoacán, desde la zona de Guerrero. Por el otro lado, llegan a lo que es del norte o del sur. Nuestra crónica, nuestra historia empieza en Zacapa. Y ahí es donde vamos a iniciar. Todo esto era comercial. Esto es efectivamente el lugar de donde inicia y llegan los grupos. Zacapu era gobernado por una mujer. Hace poco platicábamos, profe, en Zacapu, que efectivamente las mujeres gobernaban en el pueblo purépecha. Ahí se llamaba Cuinomen, la que era la gobernadora de Zacapu. Querendandapiti era la deidad, pero lógicamente Querendandapiti era, hagan de cuenta, como hoy lo podemos conocer como el lugar de Teotihuacán, la cúspide. Ahí se llamaba Querendandapiti, la roca grande que está en el cielo, en la emergida. Esa es la deidad de Zacapu, y que lógicamente ahí inicia esta historia. ¿Qué pasó? En Zacapu se reúnen los Guanacaste, los Zacapirete, los Chichimecas, y lógicamente eran los Eneani, dice la relación de Michoacán. Los Eneani eran exactamente los Jiniananap, los que venían del Perú. Zacapirete, los que ya estaban establecidos ahí, y Guanaceos. Dice la relación Guanacaste, pero es Guanaceos. Guanaceo es la bellota del pino, lo que conocemos los urezos actualmente como urus, pero es Guanaceo. De ahí se deriva el nombre de Guanajo, Guanaceo. Los que estudian esto dicen es lugar de ranas. No, lugar de ranas es Guanajuato, Guanascuátaro, y acá es Guanaceo, bellota. De tal manera que aquí también se reúnen los chichimecas, que también los que saben dicen chichi, perro, y meca, mecate. Los que los jalan como perros, ¿no? Como mecate. Así dicen las crónicas, no sé si han leído, investiguen qué significa chichimeca, y los arqueólogos dicen que los jalan como perros, con lazo. El chichimeca son gente que se alimentaba de bellota, gente que se ponía una cinta roja, chichi, rojo, mecate. Estos cuatro grupos se reúnen ahí en Zacapu.
Cuando se juntan esos 4 grupos, hacen uno solo, Huacusecha, los hombres águila. Esos 4 grupos se fusionan y hacen uno solo que iba a empezar exactamente a bajar hacia el lago de Pátzcuaro. Ese grupo se conoció como Huacusecha, los hombres águila, cuando se reunieron esos 4. Venían dirigidos por este señor, Irete Ticatán. Irete, su pueblo, Catam, Maximantanim Catam, Irete Ticatán. Los 4 grupos que jaló este señor eran un solo pueblo. Irete Ticatán, Catam, lengua. El que habla por los 4 pueblos. ¿Sí? Por eso, este señor era el petamo, el que saca la palabra. ¿Sí? Ese era Irete Ticatán. Ahí tienen un mapa más o menos que llegan a un lugar llamado Huiranguarapecho, que está cerca de Zacapu. Llegan a Iyachucuaro, que es naranja, una cueva grande, enorme, y que de ahí hacen un contacto con los Irambanecha. Los Irambanecha era un grupo que ahí ya se había establecido. Dice el señor que los dirigía, se llamaba Sirán Kamari, la Mora. De ahí nace el apellido Morales, Mora, Sirán Kamari. Y lógicamente ahí Irete Ticatán le ofrecen, hace una alianza matrimonial y se casa con una señora de Naranja, que después tuvieron un hijo que le pusieron Shriquiracha, que le conocen como Siquirancha, pero es Shriquiracha el hombre que se viste con pieles. De ahí descienden, llegan a Comanche. Comanchicua es Comanja actualmente. Comanchicua es el inframundo, es el lugar de las sombras donde gobierna Taresúpeme, el señor de la oscuridad. Cuando llegan ahí, llegan a Guameo. Guameo, Santa Fe de la Laguna. Y Guameo, si ustedes cuando vayan a Quiroga o cuando vayan a Zacapu, van a encontrar una desviación en donde está exactamente el camino que viene a ser un garíparo para dar la vuelta al lago de Pátzcuaro. Ahí se llama Chupícuaro. Ahí cerquitas está el cerro Guameo. Y en un ladito le dicen ahí las Yacatas. Y aquí en Guameo se separan y se van a Iramuco, se van a Pichátaro, se van a Curíguaro, que es Guanaco, se van a Pareo. Cada sacerdote con un dios, para llamarlo de un modo, y Guapeni y Paguacume, hijos de Siquiracha, nietos de Irete Ticatame, se quedan con Curicuaqueri, Curicaberi, Curitcuequeri, Curicuahueri, el que sale haciendo fuego, y el Guapeni y Paguacume se quedan con él con el color azul. Cada uno se llevó un color, el amarillo, el negro, el blanco, y el azul se queda con Curicaberi. Por eso se llama Chupícuaro. Chupí es azul y Cuaro es lugar, pero Chupí también es fuego. Tiene una relación enorme. De ahí se establecen y se vienen rumbo a darle la vuelta al lago y llegan a ese lugar, Jarocutín. Se llama así el lugar, ahorita lo conozco como Jarocutín. Llegan a Jarocutín, aquí están los señores con su túnica solar, y lógicamente esto lo ven en la relación de Michoacán. Esta es una imagen de ahí, los que lo han leído, y le llaman y ven a este señor, Cariparasha, y le llaman, oye pescador, ven. Y el pescador voltea y le dice, no, porque me van a matar. Y le dice Guapeni y Paguacum, oye, habla con nosotros.
Que hagan de cuenta que le digo, Guaruri, Juní. Y aquel contestó, Ambe. Oye, ¿por qué habla con nosotros? Ven, arrímate. No porque ustedes me van a matar. No tenemos nada, arrímate. ¿Cómo te llamas? Cariparasha. ¿De dónde eres? De Sharacuaro. ¿Y quiénes son tus dioses? Acuitzcatápame, Nurite, Caroe. Oye, esos son dioses de nuestros abuelos. Estos son nuestra familia que vinieron hace miles y miles de años atrás. Hemos por fin encontrado a nuestra gente. Curicaberi va a conquistar esta tierra. Necesitamos una alianza. ¿Tienes una hija? Sí, señor, se llama Patsimpa.